Bueno, Santi, Caro, muchas gracias a este espacio, un espacio donde buscamos que las personas que tienen una mirada global, internacional, pues nos inspiren un poco a esas personas que están queriendo qué hacer en sus vidas y demás, y entrar pues como en esa mirada humana que cada uno tiene. Gracias a ti, Juan, por la invitación. Bueno, lo primero que uno se pregunta es ¿quién es Caro y quién es Santiago? Yo quiero, antes de que ustedes lo digan, decirlo desde mi percepción. Mi percepción es que ustedes son unas personas de carne y hueso, humildes, que han trabajado, trabajadores, que les han tocado tener experiencias internacionales fuertes, han pasado por momentos duros, por momentos buenos. Ustedes actualmente viven en Ecuador. En estos días nos contaban sobre esos retos que tiene Ecuador, esos desafíos. Entonces, desde ese punto de vista veo que son una pareja, como se dice aquí en Colombia, camelladores, duros, que trabajan, están metidos en el negocio, en el corazón, con el equipo, se echan al hombro los retos, los desafíos y desde ese punto de vista, pues, admirables. También, a título personal, pues yo los conozco porque compartimos un negocio en común y también quiero aprovechar y darles las gracias porque pues me han abierto la información, el conocimiento, todo lo que ustedes han logrado en tantos años, yo tratando de ganar como esa experiencia que ustedes han hecho por muchos años para cogerla lo más rápido posible y en verdad pues me ha funcionado mucho, me ha servido, entonces gracias por eso, lo digo públicamente y bienvenidos a Vivir Sin Límites. Entonces cuéntenos, ¿quién es Caro? Empecemos por ti, Caro. ¿Qué haces tú? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde naciste? ¿De dónde eres? Todo. Bueno, yo soy de Medellín. Estudié negocios, bueno, administración de negocios en EAFIT y luego me fui a Londres a realizar una maestría en gerencia de proyectos. ¿Te fuiste de cuántos años, Caro? Yo me fui a los 21 años. A los 21, ok. En EAFE hay una cosa, pues como unas prácticas que tú haces, que es un año completo, entonces 6 meses te dejan hacer como estudio en el exterior. Es como un intercambio parecido. Algo así, en mi tiempo pues era así. Entonces yo dije, yo no quiero aprovechar todo el tiempo para hacer prácticas. Yo tenía siempre la visión de irme al exterior, de viajar. Y 6 meses me fui con un permiso también porque realmente me fui por 9 meses. A estudiar inglés. Inicialmente mi proyecto fue estudiar inglés. En ese tiempo que estuve estudiando inglés, pues ahí conocí a este personaje, pero... Tremendo personaje. Sí, conocí a este personaje. Entonces ya no se quedó 9 meses el inglés, sino que me quedé 1 año y medio. Y bueno, yo sí tuve que regresar. Ahí nos separamos un tiempo. ¿Y cuando lo conociste te empezó a coquetear, a echar los perros allá? Desde el primer día. Desde el primero, además. Desde el primer día que me conoció, ya era su versión, pero desde el primer día que me vio... ¿Te hiciste la difícil o le abriste de una vez espacio? No, yo sí, un poquito arrogante, aunque él dice que no, pero sí. Ok. Sí, no, o sea, desde el primer día que él me vio, o sea, que nos vimos por primera vez, yo sé que eso fue amor a primera vista. Ok, qué bonito. Bueno, muy bien. Entonces... Ya no fueron los 9 meses, sino 1 año y medio. Yo tuve que regresar a Medellín porque a mí me faltaba 1 año para graduarme. Entonces, pues ya te imaginarás también la presión de mis papás, claro. de todos. Regresa para que termines la carrera. Entonces, ¿tú estudiaste qué? ¿Me recuerdas? Yo, administración de negocios. Administración de negocios. Y te fuiste a estudiar entonces a Londres, básicamente idiomas. Inglés. Okay. Inglés, estuve ese tiempo ahí y regresé. ¿Cierto? Ya luego que regresé, terminé mi carrera acá. ¿Y ahí se separaron de la relación? ¿Terminaron o seguían, pero amor a distancia? ¿Cómo era la dinámica? O sea, es que creo que esa primera vez éramos solo amiguis. Okay. Amiguis. Ah, ok. ¿Con derechos? Sí, obvio. Ok. Eso me enteró ahorita. Ok. Con derechos, pero pobre pues, Santi todo comprometido, ya se va a mi esposa. No, amigos, somos amigos. No, pero pues no había algo así formal y él también. Ok. Sí, porque pues en ese tiempo pasaron también muchas cosas, entonces como que seguíamos hablándonos todos los días, nos llamábamos, de vez en cuando ahí nos íbamos más de la llamada para la videoconferencia. En ese tiempo era mucho el Skype. Por Skype. Okay. Era por Skype. Entonces, en ese año más o menos que yo estuve por fuera, pues nos hablamos, pero no. O sea, 1 año que estaban por fuera. Sí. Y, a ver, voy a entrar aquí en un momento incómodo. ¿Eran fieles en ese o eran relación abierta? A ver, ¿se puede o no se puede? Hablando con Caro.
Pues yo sí A ver, estuve. pero seguían en pareja. A ver, tengo mi novio en Londres, tengo mi novia en Colombia, Es o que no, no, nunca nos cada uno. dijimos que eres tú mi novio o yo soy yo tu novia, no, nunca, como que nunca me Yo sí era preguntaste. fiel, yo tenía mi novia. Ay, Dios mío, ¿dónde me O estoy sea, metiendo? no, o sea, la verdad creo que los dos estábamos como que ahí, pero como bueno, yo personalmente me he frenado un poco en el sentido de que éramos de dos países Claro. diferentes, no sabía si iba a funcionar, Oye, dice, Caro, ¿y pensaste en algún momento que ibas a terminar con un ecuatoriano en tu vida? no, nunca. No. Ok. O sea, la verdad, no fue lo que... Y también de pronto ese era mi miedo, como que bueno, si sigo conversando mucho aquí, ¿qué va a pasar? No era tu sueño de chiquita. Sí, incluso hay una canción que yo le cantaba a él, que él siempre me molesta. ¿Cuál? No sé si escuchaste que yo no sé Ah, mañana sí, claro. si Yo estaré. no sé mañana. Ok. Es, ¿Y por qué esa? porque yo no sabía mañana qué iba a pasar con él. Ah, No, fue pues madre, claro. no tenía algo seguro, Ujú. ¿cierto? Entonces me da como un poco de incertidumbre qué va a Ok, pasar. ok. Bueno, ¿y cuál es tu versión entonces de los hechos, Santi? Bueno, No, primero, no, ¿quién sos vos? A ver, ¿cómo Ah, bueno, llegaste? pero espera que no he Ah, terminado. bueno, ¿Quién es dale. A ver, Carolina? ¿quién es Carolina, pues? sigue, pues, sigue. No, bueno, termino. Entonces ya ahí regresé, volví a viajar. Bueno, ya le contaré la parte, pero volví a viajar a Londres. ¿Por qué? Una por el cumpleaños de él. Ok, Creo que ahí tenía un mes de vacaciones y creo que desde ahí creo que cambió la perspectiva para los dos. ok. Y ya yo pues en esa creo que nos consolidamos como pareja y ya cuando terminé la universidad me regresé, hice luego un diplomado en negocios que también viajé con Viajes y Viajes y ahí fue cuando empezó todo. Ok, Y lo otro luego después de eso hice la maestría en gerencia de proyectos. ok. Y pues esa es mi parte académica. Ya en la parte como humana personal, pues Carolina Urrego es una persona que se ha luchado todo lo que se ha ganado en su vida. Ok. O sea, yo vengo de una familia que en su momento era de bajos O sea, te recursos. conseguiste tus cosas Sí, por o tus sea, propios medios. yo sé No que heredaste nada. no, mis papis sé que hicieron todo lo posible por darme una buena educación y pues por tenerme en la Universidad de AFIP, pero de cierta forma también, bueno, en ese momento ya estaban un poco ya ellos mejor. Sí, Pero desde mis principios, obviamente todo me ha gustado, toda la universidad trabajé, no pues en externo, sino que mis papis tienen sus propias empresas y yo desde el primer semestre ok. me iba con ellos Son una a familia trabajar. pujante, Sí. trabajadora y que Yo sí se ha decía, hecho fue a pulso. pucha, papi, déjame trabajar, mami, déjame trabajar, yo necesito tener mi plata porque yo quiero hacer mis cosas. Ok. Y obviamente siempre me ha gustado moverme, nunca me ha gustado quedarme quieta. Él me dice que soy un poco feminista. Pero entonces, ¿te consideras emprendedora desde siempre? Yo creo ¿O que esa sí. parte de emprendimiento se fue dando luego? No, yo creo que sí, porque es que incluso desde el colegio yo tenía mi negocio ahí por debajo, Ok. vendiendo mis cosas. O sea, yo como sea buscaba siempre Buscaba mi recursos. negocio. Ok, Y ingresos. en el colegio incluso nos ponían a crear una empresa. Eso sí me acuerdo súper bien, que eso la verdad me apasionaba. Qué Yo bien. buscaba y yo creé el plan desde cero, hice todo desde cero. Siempre incluso en mi proyecto en el colegio fue tener una agencia de viajes. Ah, Entonces, ya lo pensabas desde... Ok, sí, qué se lo bien. conté después una vez a él, que mi proyecto fue tener esa agencia, empezar con lo de los viajes y creo que como que desde chiquita lo he sido, mi papá también ha sido muy emprendedor en esa parte, entonces creo que él siempre me decía como que hay que trabajar para uno, hay que trabajar para uno y la Qué verdad eso bien. se me quedó en la cabeza y siempre he pensado que he trabajado en la empresa pues para otras personas, pero con el fin de montar lo mío, lo mío, Claro, lo ¿y tu mío. familia qué? ¿De Medellín, Sabaneta o de alguna otra parte de Colombia? No, entonces Medellín. Medellín. Realmente Sabaneta nos vinimos a vivir cuando ya estábamos mejorcitos. Ok, Nos perfecto. fuimos un poco para el sur, pero siempre hemos sido de Medellín, incluso vivíamos en Robledo. Ok, Y mi papi, bueno, mi mamá era policía. ahorita Eh, hablamos de esa historia que es bien chévere. sí, y Ok, mi papi pues montó una escuela de conducción. ok, ok. Bueno, muy Ahora bien. sí, esa es Buena carta de Carolina. presentación, Caro, muchas gracias. Santi, ahora ya que nos dan la entrada, ya sabemos quién manda aquí, ¿ah? Ahora sí Está puede seguir, claro. don Santiago. Presente usted. Gracias por la oportunidad, Juan. Pues, a ver, ¿qué? Yo soy ecuatoriano de cepa, de nacimiento, pueblerino, nací en el sur de Ecuador, en un pueblo que se llama Zaruma.
pequeñito, muy pequeño, 20.000 habitantes. Ok. Esto está cerca de la frontera con Perú, en la costa del Pacífico. Ok. Y bueno, mi papá desde pequeño me echó. Mi mamá de la casa a los 17 años fue a vivir a Guayaquil. Bueno, te echo. Que era, bueno, no me echó, pero Sí, sí, me de esas echó cosas en que el lo ponen a sentido uno, que vuele, hermano, vuele. Sí, sí, no sí. se quede acá, sino que hay que volar. papá me Ok. dijo, bueno, y en mi pueblo no teníamos una universidad Ok. de las de prestigio, grandes universidades, y lo más cercano para mí que me gustó era Guayaquil. Así que desde los 17 años fui allá. Estudié administración en la Universidad Católica de Guayaquil. Luego viví ahí por 5 años solo, o pues con mis familiares, tengo un tío ahí, unos primos, pero sin Pero mis en padres, Guayaquil ¿no? viviste con familiares. No, por el tiempo, pues yo fui a estudiar, ¿no? Claro, Ok. vivía con mis familiares cerca de ellos, ¿Y pero cuántos años tenías ahí, Santi? 17, Ok. apasionado por el básquetbol. Ok. Muero, yo creo, por el baloncesto. Desde pequeño entrené básquetbol desde los 7 años, 6 años. ¿Y seguís jugando por ahí? Sí, claro, Ok. claro que sí. No puedo. Si dejo de jugar me da migraña. Ok. ¿Cuántas Caro- veces Caro jugás lo por... sabe. ¿Quiere verlo bravo? ¿Y jugás cuántas veces por semana? No, si es por mí 6, Ujú. pero solo me dejan 2, póngale ahí 2, 3 por mucho tiempo. Pero bueno, es por los niños, porque Ok. en No, soy yo Quito- la que no lo deja. En Valga la Quito vivimos aclaración. solos, no tenemos en las noches quien nos cuide, por lo general en las noches es cuando nos reunimos a jugar, pero mínimo una vez a la semana ¿Y voy. entrenas qué? ¿Con otras personas o a veces solo Sí, también? sí, tengo grupos de amigos, ahora bueno, que vivimos en Quito, amigos de Quito, de amigos de Guayaquil, de Ok. la costa, y bueno, jugamos siempre. Y bueno, ahí luego decidí, bueno, hay una historia ahí detrás. Yo me presenté a la visa americana por 4 ocasiones, si no me equivoco, 5, 4 creo. Y las 4 me negaron. Dios ¿Por mío. Pero qué? estrés porque la No huerta sé. fue en Inglaterra. Sí, bueno, cuando salí del colegio tenía una ilusión de ir a estudiar inglés y mi papá, mi mamá me apoyaban y no, simplemente me dijeron no está listo para viajar y bueno. Luego en la universidad No te quise... decían por qué. No, las típicas razones que te dicen por ahora Ok. no aplica. Ok. Luego fui a la universidad y en medio de la universidad pues quería hacer un programa de Work and Travel, de estos Ujú. programas que tú vas a Sí. trabajar en el verano. Me presenté y también me dijeron que no era el momento. Y cuando terminé la universidad dije, bueno, ahora sí, ya soy profesional. Ujú. Ya es hora de que me vaya a estudiar inglés. Ya era licenciado en administración de empresas. Bueno, en Ecuador es ingeniería, con un enfoque en turismo y hotelería. O sea, era un título importante Ok. para que me den la visa. Bien, Y claro. nuevamente negada. Así que nada, decidí por una amiga, una conocida, que vivía en Londres. Sus padres muy amigos de mis papás, y dijo, ve, es una buena opción, ahí estudian inglés. En ese momento se podía estudiar y trabajar Ujú. y decidí ir para allá. Decidí viajar a Londres, apenas me gradué de la universidad, eso fue en el 2009 también, llegamos coincidencialmente en el mismo año a la misma ciudad. ¿Y misma institución? ¿Están estudiando? No. No, para nada, eso es muy, como dicen acá, es muy charro porque yo... no sabía cómo conectar a una institución educativa en Inglaterra, entonces en ese tiempo en casa de mi abuelita conectaba un cable de internet, de teléfono en la computadora y eso sonaba, se Ujú. conectaba. Claro, el internet Entonces, conmutado. sí, yo ponía ahí escuelas de inglés en Londres Claro. y eso me salían algunas en Google, entonces la que me aparecía, luego compraba unas tarjetas con unos códigos que uno raspaba. Y por medio de esa tarjeta tú hacías llamadas internacionales. Entonces yo llamaba y decía, quiero estudiar. Y me hablaban en inglés. Y obviamente yo cerraba la llamada porque yo no sabía nada. Ok. Hasta que alguien me contestó, coincidencialmente, un colombiano, que actualmente es un colega de la industria. Ah, sí. Tiene también una agencia. Ok. Sí, ¿Y seguís él- hablando con él? No, No, ok. simplemente luego supe que él regresó ok. a Colombia y puso una agencia. Él me contestó de una escuela que se llama Malvern House y bueno, él me dijo, sí, tranquilo, yo te ayudo donde me llamas, me mandó al correo la información, presenté todo el tema, todos los documentos que él me pedía, me quedaba muy lejos, muy distante. Quito está en el centro norte del país Ujú. y yo estaba en el sur, entonces viajaba 12 horas en bus para presentar los papeles. Ok. Luego regresaba y había que esperar. Bueno, fue un trámite hasta que finalmente un día de mi cumpleaños, un 28 de octubre, me llegó la visa. Mm. Y bueno, a celebrar, ¿no? Yo era la primera visa aprobada después de las negaciones ¿Cuántos años de tenías Estados ahí? Unidos. Si no me equivoco, tenía 24. 24 años. Ok. Ajá.
Así ¿Ahorita cuántos que- años tenés, Santi? 40. 40 años. Así que armé el viaje y bueno, llegué a disfrutar del Reino Unido duro, pues al igual que Caro, mis padres también vienen desde abajo, de un pueblo pequeño, si bien es cierto nunca nos ha faltado nada, pero llegar a vivir en libras esterlinas es costoso, entonces teníamos que estudiar y trabajar. Y bueno, al año aproximadamente de estar ahí, conocí a Caro. Como ella dice, pues, esa historia te la cuento rápida. Es un amigo que se llama Clayton Diniz, de Brasil, que era mi manager en mi trabajo. Yo tenía un trabajo de cleaning, yo limpiaba Ok. oficinas, limpiaba una universidad que se llama UCL, en Londres. Y él era el manager y me dijo, venga, yo tengo otro negocio que es paralelo pues, a este trabajo. Rento habitaciones y me alquiló una. Ok. Y bueno, yo llegué a una habitación de repente, era un barrio muy regular, toqué la A puerta. las afueras de Londres. En el sur de Londres, sí, ¿A cerca cuánto tiempo se llama de...? Olken Road. No, dentro de Ah, ok. Londres está dividido por anillos. Ujú. Entonces esto estaba como en zona 2, Ok. O sea, en el anillo realmente 2. era céntrico. Era Sí, sí, era céntrico. céntrico. Ok. Pero bueno, quizá un barrio medianamente de latinos y cosas así. Pero bueno, el apartamento era muy regular. Era lo más duro que nos daban nosotros como latinos, porque en Latinoamérica vives en una casa, tienes mucho Claro. espacio. Ujú. Llegué a ese apartamento, toqué la puerta con una maleta y salió una niña con una cara de guayabo, como dice acá, para Sí, sí, nosotros sí, es sí. chuchaqui. Ok. Salió chuchaqui, olía aguardiente. Colombiana. Sí, despelucada, colombiana sin zapatos, con una, ella le llama sudadera, nosotros le decimos calentador. Una sudadera como media azul, con unas rayitas verdes, me acuerdo claramente. Sí, veamos, la primera vez a que se acuerde tanto. ¿Eras tú? Y me dijo, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, venga, es que yo vengo a vivir aquí. Yo estaba con una maleta y me dijo, ah, sí, bueno, pasa. Y me abrió una puerta. Entonces yo Dios entré mío, ¿eh? y yo, esa nena está como bonita. Pero Pero bonita y en esas fachas. ¿Ah? ¿Cómo le Imagínate. parece? yo no dije nada. Y Eso sí es bueno, amor a primera vista. llegué y me instalé. Me acuerdo que era de 2 pisos, pues el apartamento, un dúplex. Y era la habitación de abajo y ella estaba arriba. Ok. Obviamente llegué con mucha hambre, porque me acuerdo, venía trabajando, algo así. Bueno, mi amigo lo llamé, él me dijo, sí, Santi, quédate ahí, va a estar tranquilo. Si quieres luego buscas algo mejor, pero por ahora temporalmente te puedes quedar. Subí a la cocina y volvió a salir. Igual, en las mismas En las fachas. mismas. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, nos Ujú. hicimos ahí como amigos, y yo tenía hambre y me puse a hacer, no me acuerdo, arroz con algo. Y yo veía que ella me quedaba mirando como, pero no a mí, sino a la comida. Sí. Y Tenías yo hambre, dije, estaba en Guayabada con ganas de puede que... ser que esa nena tiene La cocina hambre. no ha sido lo mío, Le entonces dije, venga, ¿quiere comer? Y creo que fue un pollo, alguna cosa así. Algo le di y me dijo, ay, sí, muchas gracias. Y ya, y nos hicimos amigos. Y luego ella vivía con unos 4 amigos, ¿pueden ser? 3. 3 amigos. Y yo estaba solo. Siempre, eso fue lo que fue muy duro y lo que me inspiró Ok. a levantar la compañía en Ecuador. Ok. Muy pocos ecuatorianos en el Reino Unido. Y los pocos muy dispersos, no juntos como una comunidad fuerte en ese momento. Espero De que ahora acuerdo. ya no sea así, pero en ese momento era así. Y en cambio la gente de Colombia, unida, siempre Sí. tenían amigos por todas partes, donde iban, tenían trabajo. Y Ese si ¿Ecuador no- qué población tiene? actualmente aproximadamente 17 millones. 17 millones. Pero nuestro fuerte siempre ha sido España. Es decir, Ecuador, Ok. mucho ecuatoriano emigró a España a raíz de la crisis del 96, cuando el país se dolarizó. Pero en Reino Unido éramos pocos, muy Ok. pocos. Entonces, o por lo menos los que yo conocía. Y yo veía que ella, bueno, me dijo, venga, yo tengo 3 amigos aquí, viven O conmigo. sea, te acogió. Sí, me hice Ok. amigo de sus amigos. Dentro de unos pocos meses llegó a vivir uno de mis mejores amigos de la vida hasta ahora, un paisa que llegó a vivir allá conmigo y compartíamos habitación y Ujú. resultó que era de AFIT también. Ok. Y yo pensé que en Medellín solo existía AFIT, porque Ok. todos los que llegaban Todos eran eran de de ahí. esa universidad Ok. y tenían, o eran amigos o tenían amigos en común. En común. Ok. Y nada, pues la conocí, empezamos a salir. Sí, como ella dice, pues quizá al principio éramos como conocidos. Es interesante para mí, ¿no? Nunca había conocido a alguien de Colombia. De hecho, mi suegro, hay una anécdota que hasta ahora él me lo dice cuando está entrado en copas. Dice, vea, gasté muchísimo dinero, porque obviamente en pesos a libras esterlinas es muy costoso.
para mandarla al Reino Unido, me viene con un ecuatoriano, lo hubiera mandado a Pasto a estudiar y me salía más barato. Claro, total. Pero Qué le mal digo, negocio. suegro, se ganó el mejor ecuatoriano, que eso es lo importante. Bueno, ¿no? muy Al bien, muy final. bien, muy bien. Y bueno, y ahí empezamos a salir y sí, hubo un tiempo que nos tuvimos que separar porque ella no había terminado la universidad. Pero quizá el antes y el después, el momento el punto de partida o quizá el punto más importante fue cuando un día en mi cumpleaños yo estaba trabajando, ya no trabajaba en ese clinic, trabajaba en un pub, porque a mí me gusta cocinar como hobby. Okay. Entonces me metí a trabajar en un pub, en la cocina, y ella me llamó y me dijo, Santi, mañana, o bueno, salgo hoy para Londres y mañana llego para tu cumpleaños. Pues yo dije, nah, esos países como ya los empecé a conocer y hay unos que hablan mucho, y dije, nah, eso es cuento. Al siguiente día salí a mi trabajo, estaba en el trabajo y me llamó, yo estoy en el aeropuerto de Londres. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron juntos antes de que tú te vinieras? No, muy poco. Creo que fue como 9 meses. Ah, un poco. Sí, muy Pero poco, alcanzaron, muy poco. en esa época, a ver, ustedes se conocieron en esa entrada en ese apartamento, ¿y al cuánto tiempo se dieron el primer pico, pues? ¿Al mes? ¿A los 15 días? ¿O después del pollo? ¿O después del arroz con pollo? No. Como al mes, porque él me estuvo buscando, saliendo, y yo la verdad, como él dice, Le cociné un mes. Ok. estaba con una tusa, entonces ¿Quién estaba con Tusa? yo, Vos, ok. yo estaba con tusa. Oiga, pero es que por ahí dicen que el amor entra por la comida. Así fue, a mí Así sí, es. literal. Yo le dije como Arjona, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Entonces así Yo me estaba ahí dijo, listo. o sea, yo estaba con una tusa y yo la verdad pues no tenía como cabeza de pensar mucho en relaciones. Una Tusa de alguien colombiano. Sí. ¿Pero que estaba en Londres o que quedó aquí en Colombia? Acá, que se había quedado acá. Ok. Y pues yo dije, bueno, ya, yo la verdad no tenía como muchos ojos para eso. Y fue que mis amigas me empezaron a decir, como, Caro, o sea, no es normal que Santi solo te cocine a ti, te deje la comida a ti. Claro, él ya vio que mi punto débil era la comida porque Tremenda estrategia de conquista, comía, Santi, bien. yo no sabía cocinar, entonces prácticamente vivía a punta de atún, no hacía nada, entonces claro, él llegaba y me dejaba comidita y todo y eso, La mejor estrategia de conquista. sí. Pero una pregunta, ¿tú hacías eso como estrategia de conquista o no? En serio no. No, es que ella era muy buena gente. Okay. Y además fue la primera persona que me habló ahí, entonces Lo hiciste de bacanería. era mi parcera que Entonces, yo la claro. conocí en la casa. Entonces todas mis amigas me empezaron a decir como, no, tú le gustas, y yo pues la verdad no, él sí era muy especial, sí, pero yo pensé que éramos como Okay. de amiguis, de bacán, por ahí sin derecho todavía. Ok. Y ya en eso, pues, ya ¿A dónde empezó. que salimos a tomar cerveza? Él me dijo una vez, cosas ya así? entonces claro, cuando mis amigas empezaron a molestarme tanto, pues yo ya como que empecé a mirar como que, bueno, mirarlo voy a con mirar otros los ojos. detalles a ver que si realmente soy yo o qué es. Y hasta que un día me dijo, Caro, ¿y quieres salir? Y yo dije, ¿salir? Y yo, es que una cita, claro. Entonces yo dije, bueno, sí, creo que va como por otro lado. Ok. Y Sí, le hagamos algo. Un sábado. Salimos, incluso me acuerdo que yo todavía no tenía un buen inglés, pedí un cóctel feísimo de un tomate. Era el Bloody Mary. El Bloody Mary. Que era Yo no un- sabía. Sí, Que es uno de tomate. Con Y ella no sabía tabasco. y ella pidió eso. Y yo le dije, ¿estás segura que quieres? Me pareció Casi raro, me una vomito. colombiana. Y me dijo, sí, eso suena bien. Y cuando le trajeron eso, claro. ella Casi me no. vomito y el bueno de caballeroso Yo me lo tomé y cedió, le di me cedió el de el él. mojito, no sé qué Sí, era. ¿no? y ya claro que ahí ya empezamos como Muy bien. el vaivén. Sí. ¿Y se Sí. besaron la primera vez ahí en ese bar? Sí. ¿Quién besó a quién? Yo. Claro, Creo que él sí. no fue el arriesgado. Sí, pero fue muy lindo, muy lindo. Súper bien. Y luego, ¿no? bueno, empezamos a Y salir ahí, ya pero salíamos. sabíamos que había una fecha límite. Sí. Y que ese era era mi lo que regreso. nos golpeaba. Que eso es lo que Ambos. pasa Creo a los a dos. las personas que se van por fuera. Uno Sí, sabe sí, que sí. las Que todo es relaciones... temporal. Exacto. Sí. Sí, claro. Y ahí, claro, pues el mío también era como, cada vez esa fecha se acercaba más y cada vez nos llevamos mejor. Sí. Entonces, Y cayó diciembre. Ahí fue que cayó diciembre. sí, yo me regresaba un 20 de diciembre, Sí, ella tenía el tenía tiquete. el tiquete y el día antes ya nos despedimos y todo y cayó una tormenta de nieve, pero la cosa más grande y en Londres no pasa mucho, Ujú. entonces no está diseñado para eso. Claro. Y cerraron aeropuertos, cerraron todo. O sea, a mí me tocó quedarme Navidad y fin de año porque el tiquete
a Bianca para variar, me lo puso como por allá el 4 de enero. Pero no te hizo perder el tiquete, no que te puso otra Sí, fecha. pero me lo pusieron, o sea, Sí, obviamente pero lo ya no tenía el vino 20, Navidad. pero me dijeron, no, para el mañana no hay, o sea, sí te lo hacemos, pero por allá para el 5 de enero. Uy, Dios. Y claro, eran 15 días que yo no tenía casa porque ya me regresaba Pero Bianca todo. no te cubría todo eso, No me cubrió nada. No, no, no. ¿no? Solo me dijo, está para el 4 si quieres sí, y si no, no. Ok. Y yo ya no tenía casa, ya no tenía nada. Mm. Pues el angelito de la guarda me recibió. Obvio. Yo, venga, ¿qué es aprovechó, en mi casa? ¿Qué es? Y me acuerdo que nevaba tanto en Navidad. Y los paisas, mis amigos, con el parcero que te cuento que vivía conmigo en mi habitación, me invitó a una fiesta de Navidad. Me dijo, véngase, vamos a pasar bueno, en otro barrio, un barrio que se llama Fulham. Ok. Y te lo menciono porque ahí es donde conocí a Lucas. Sí, ahorita contamos la Bueno, historia que es fuimos buena. para allá y yo le dije, no, venga, no. No, lo que pasa es que Caro no pudo viajar y me dijo, bueno, ¿qué es entonces ahí en la casa aburrido? Y yo, aburridos no vamos a estar, pero bueno, nos quedamos en la casa. Y nos quedamos ahí la noche de Navidad. Qué bien. Y luego el 25 de diciembre, el 26 creo que fue, ya salimos por ahí. Y en fin de año sí fuimos donde los paisas, a esa Ya casa. tuvimos pero- bastante tiempo de calidad. Y luego, Claro, bueno, ella bueno. sí Ahí se conectaron bastante. se regresó. Y Bueno. pasamos un año, sí, hasta que, como te digo, el punto clave fue que ella me sorprendió cuando llegó en mi cumpleaños. Y yo decía, bueno, a ver, viene de Colombia en pesos, solo por mi cumpleaños. No, esta vuelta tiene que Sí, ser eso seria. ya es O otro sea, es otro de nivel. verdad que desde ahí yo como que dije, a ver, venga, no, pongámosle ojo a esta Le situación empezaste a ver porque con otros ojos porque iba en esto serio la cosa. sí va en serio. Porque Ok. sinceramente yo ya, como ella me lo decía, ¿no? Yo no sé mañana, ya había regresado a Colombia, sí hablábamos, nos llevábamos muy bien. Estábamos a la semana, hablamos 3, 4 veces, 5, pero ya no estábamos juntos. Ya ella estaba en Colombia, yo ya me había hecho la idea de Pero se que... sentían enamorados, honestamente. Sí, O sea, sí. enamorados de esa cosa que uno dice. Sí, que esa sí, conexión sí, especial. Sí, una conexión ahí Sí, dura. porque al Ok. final yo decía, bueno, de mi parte, quizás si me llama no le contesto y listo, se acabó. Ok. Y pensaba igual de ella, ¿no? Dijo, bueno, yo la llamo y si no me contesta, entiendo también que... Pero no, siempre estábamos ahí en contacto hasta que ella llegó. Llegó y yo no le creí y a mi amigo, el de Medellín, le dije, venga, Felipe Granada, hágame un favor, vaya por ella al aeropuerto porque me dice que está ahí. Ujú. Me mandó una foto, obviamente le creí. Entonces él fue, me hizo el favor y la recogió. Y ahí dije, sí, a ver, esto tiene Para ti era sorpresa, otro ¿no? tinte. Sorprendido, sí, totalmente. Pero no sabías sí. que venía. No, ella me lo dijo, pero yo no le creía. Pero yo decía, no, esto me está hablando cualquier cosa porque es muy costoso. Y ella me dijo, no, Santi, voy a ir a vacacionar un mes y quiero ir ¿Y por con tu qué visa lo cumpleaños". hiciste? Con la de turista. O sea, sacaste visa de Es que turista. sacó visa. Porque tocaba hizo sacar todo el visa, o sea, no proceso. fue un proceso Sí, fácil. No, sé Ah, que pero se gastó los comprometida. ahorros de la vida y Y te bueno. llegó con la sudadera verdecita y... ¿O no? Ya Ah, ya la había cambiado. Ahí ya llegó más organizadita. Y nada, y llegó y pasamos un mes muy lindo, Ok. salimos mucho, ¿cierto? hicimos Salimos, muchas disfrutamos, cosas. salíamos a comer. Obviamente la vida es difícil en un país de primer mundo por el tema de tiempo, trabajas, estudias, pero finalmente pasamos un mes súper chévere y cuando la fui a dejar en el aeropuerto, ella me dijo, venga, en 6 meses ya regreso, porque voy a estudiar una maestría, quiero estudiar algo más, pero espéreme que Pero esa vuelva. maestría la hiciste por la maestría o porque dijiste, aquí dejo pues el amor de mi vida o el amor. O sea, Santi siempre ha sido el amor de mi vida y creo que lo será, pero en ese momento yo no lo hice 100% por él. O sea, Ok. obviamente había esa conexión Sí. y sé que él estaba ahí, que iba a estar para mí, Ujú. pero yo también pensaba mucho en mí porque como Pero él dijiste, decía, aprovecho las dos como cosas. él decía, y Claro. si no, y yo regreso y ya no está, ¿y qué? Pero, o sea, a mí Londres me enamoró la Ok. primera vez que fui y yo de cierta forma me arrepentía un poquito porque me había ido sin terminar la universidad, porque a mí me tocó regresar. Ah, ok. Entonces yo siempre quedé con las ganas de más. O sea, Ok. yo dije, yo quiero sacar mi título en esta ciudad. Yo quiero sacar mi maestría acá. Ok. Entonces, aparte de que era él, también era un reto personal que tenía de tener ese Bueno. título profesional. Súper bien, súper bien. A ver, yo deduzco como varias cosas. La primera es que, pues, son una pareja muy auténtica y de origen. O sea, nacieron, pues, no desde abajo, porque tampoco uno puede decir desde abajo, pero tampoco tan fácil. O sea, Sí. no fue tan fácil la cosa y ustedes hicieron ahí cosas bien,
bien interesantes. Hablando de origen, les cuento que este café que tenemos aquí en la mesa es un café de origen. Se llama Gualanday de Fredonia, muy especial. ¿A ustedes les gusta el café, no? Me decían que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿será que te apuntas, Caro, a servirlo o no? Yo. Hágale, Claro. ponga la prensa, ya sabe entonces cómo se baja y servimos el cafecito. Despacito. Un café de origen muy, muy chévere. Bueno, Santi, mientras servimos el cafecito, yo veo ahí como varias cosas y es que cuando yo decía qué frase, digamos, tiene sentido un poco para Santiago y para Caro, y yo veía ahí es que ese tema de las oportunidades, yo cuento mucho el ejemplo y es que las oportunidades son como un barquito de papel pasando por un río. Que ¿han escuchado de pronto esa metáfora, Sí, no? sí, sí, claro. Que está uno solamente en una piedra Sí, sí. y ese barquito de papel solo pasa una vez por ahí. Si tú la coges en el momento, Sí, güey. Fue. cogiste la oportunidad, si no, No. perdiste la oportunidad. Ujú. Y en lo que ustedes me han contado y lo que vamos a contar ahorita hay un poco la historia de por qué tienen una empresa ustedes ahorita en Ecuador, que se llama Viajes y Viajes, una franquicia, es que han sabido aprovechar las oportunidades, ¿no? Pues, o por lo menos han visto y ahí llegó la oportunidad del amor, llegó la oportunidad de la maestría, la oportunidad, el estudio, la oportunidad, la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué piensan Sí, sí, ustedes sí, sobre sí. las oportunidades, Santi? Pues Juan, total. Hablamos de Como esta tú semana, dices, ¿no? nosotros siempre lo hablamos y creemos que las oportunidades Pasan pasan, una vez. las buenas, una sola vez. Ujú. Y la gente que tiene la capacidad de verlas, de olerlas, de creérselas, de analizarlas, son los ganadores. Creo que en nuestro caso, sí, sí. Sinceramente nos sentimos realizados porque supimos Caro. darnos cuenta que al principio yo decía, bueno, en Ecuador no, Salud. salud, Un salud. cafecito. No hay mucho esas oportunidades de estudiar en el exterior, pero falso, ¿no? Había Ujú. muchas compañías y tuvimos la oportunidad y el acierto de que dijimos, bueno, esa es. Y personalmente tuve la fortuna de que Caro dijo sí, Mm. porque también quizá yo hubiera querido, ella no. En algún momento estuvimos en un dilema porque luego ya al final de toda esta historia de Londres y muy enamorados y todo, terminamos de estudiar y se nos terminó nuestro proceso allá y dijimos, bueno, regresemos. Y no sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar. Fue un mes muy duro Ujú. en Inglaterra porque dijimos, bueno, listo, yo soy fanático, amo con mi alma a los niños, me encantan. Soy niñero o guagüero, como decimos en mi Ujú. país. Guagua es un bebé. Sí, un bebé. Y soy guagüero y Caro me dijo, Santi, perfecto, ¿quieres tener hijos? En Europa no. Tenía sus razones, la entiendo, pero yo le decía, venga, pero ¿por qué no? Estamos aquí, estamos bien, Ujú. ya tenemos empleo, vamos creciendo. Ya teníamos la residencia. Sí, habíamos aplicado y me dijo, no, Santi, no, acá no. Yo quiero que mis hijos se creen con valores latinos, que sean muy, muy de casa. No quiere decir que los europeos no lo tienen, pero quizá ella quería que sus raíces predominen y que sus hijos sean Pero extraño, criados porque de esa normalmente forma, la gente ¿no? piensa es que bueno es tener los hijos en el extranjero y que nazcan Sí. con la visa de tal parte, de la otra, pero entonces en tu caso No, ella me era dijo para que ti un no. anhelo eso. No. Ok. No, entonces yo le dije, venga, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero venga, ¿ustedes ya estaban casados ahí o no? No, ya, No. pero Ya estaban pensando en llevamos hijos, ya estaban juntos. pensando. Pero ya vi, Es que o ya sea, como llevamos te conté que juntos. regresé Sí. a hacer la maestría, ahí nos fuimos a vivir juntos. Y ahí sí estuvimos como Oiga, paréntesis, 3 años. felicitaciones. Está Muy bueno, ¿no? rico. Ah, Sí. qué Es un muy buen elegancia. café. Muy bueno, Sí. Estuvimos delicioso. muy bueno, sí. Estuvimos como 3 años juntos viviendo. Sí. Entonces ya, claro, ya hiciéramos una pareja sólida, formada. Y pues ya él empezó a hablarme como, Pues ya te casémonos. había propuesto matrimonio o algo Pues así, ¿o no qué? propuesta así con anillo, pero sí me lo hablaba mucho, como Ok. y no te gustaría que nos formemos ya, que formalicemos A veces Santi como esto. que dice las cosas medio indirectas ahí, Sí, como tantea el sí. terreno Él, primero. él siempre tantea el terreno. Sí, va haciendo ahí como medio el chistecito. Él haciendo eso, y te imaginas nuestros niños y todo, entonces cuando ya me empezó a hablar todos esos temas, yo como que, a ver, frenemos la cosa. Y ahí es cuando dice, no, Y es ahí que era le un dije- chiste. Y ahí le dije, o sea, si tú quieres que ya hablemos de matrimonio y de hijos, pues yo no tengo problema porque sí estaba muy segura de lo ¿Cuánto que llevaban sentía. ya ustedes ahí como pareja?
como 4 años. Eso fue en el 2014. 14 que nos Sí, Y ya reunimos. conocían llevamos a, 4 tus papás ya años. conocían a Santi en ese entonces. Sí, claro. Uy, esa fue otra historia, hermano. Es que falta podcast para contarte todas las historias. Capítulos. Ese fue, sí. Justo mis papis fueron en el A mundial del, ¿qué era? De Sudáfrica. Sí, en el 2010. Pero ya lo habían conocido por 2010. cámaras. Ah, no, fue en el por de, no, llamadas. de Brasil. Ellos fueron al Mundial de Brasil. O En sea, el bueno, 2010. Ah, no, 14. corría el tiempo del Mundial de Brasil. Y fueron a fueron a visitarnos. Londres a visitarnos Ujú. para conocerlo. Y justo a él le da varicela. Como una semana antes de que Sí. llegaran. Es decir, cuando mi papá los vio, llenito de... Sí, sí, Claro. estaba Se perdió un todos los monstruo. viajes. Estaba un monstruo. Íbamos Teníamos a viajar varios juntos por viajes. Europa, íbamos a viajar y no. Pero bueno, los viajes de pronto me dolieron, pero más me dolía presentarme así ante los Claro, suegros. total, Dios mío. Pero ya te habían visto antes No, Solo por por cámara. cámara. O sea, Sí, por cámara sí. Sí, pero Juan, bueno, la gente de medicina sabe que esta varicela, cuando eres adulto, te da extremadamente fuerte, por lo menos fue en mi caso, que Mm. me salieron los granos en medio de los dedos, en la planta de los pies, en la cabeza, en las encías, en las orejas, entonces yo no podía, o sea, me podía acostar porque me molestaba mucho, ¿Dónde ni se boca abajo, apoyaba? no ¿Y podía. eso cuánto dura? Uy, me duró Como como un un mes y Dios. estuve aislado porque, bueno, por regulaciones también en el Reino Unido te tienes que aislar porque puedes contagiar a una persona en embarazo o Mm. cosas así, entonces, o a un adulto mayor. Entonces, nada, ella me cuidaba, pero en eso llegaron mis suegros y me acuerdo, claro, que ya estaba como curándose y yo barbado y yo, venga, yo me afeito, que me huele esos granos, no me importa, pero me daba mucha pena conocerlos Dios así. mío. Y por suerte ellos llegaron, se quedaron como 2 o 3 días, Y nos creo, fuimos de- y se fueron a recorrer Europa. Hasta eso yo ¿Y ya, qué te dijeron tus papás? Aquí ya entre me nos dijeron, recuperé. ¿con quién te metiste? No, la ¿O no? verdad. ¿O relajados? La Bien. verdad creo que también hubo amor a primera vista Sí. mutuo. Sí, cierto, se llevaron desde el primer día muy bien. Y pues obviamente ellos por mi boca no sabían que vivía con él, pero obviamente pues lo Ah, sospechaban. bueno, Ok. eso también fue sorpresa. Ok. Lo sospechaban Ellos porque pues, pensaron que vivíamos separados, ¿no? o sea, que vivíamos en cuartos separados, pero Mm, pues Dios mío. obviamente Ya en el cuando... secreto a voces. Estaban en pecado ustedes, muchachos. Claro, vivimos en pecado como 6 años. Dios mío. Sí. Entonces, pues no, ya ellos también al verme que estaba tan bien cuando llegaron y vieron dónde vivíamos, cómo estábamos de bien, pues también se sintieron tranquilos y dijeron, no, pues Santi es una buena persona. Y pues la verdad siempre fue amor como primera. O sea, Bueno. siempre Había se hablado llevaron con bien. ellos, había hablado Súper con bien. ellos, pero por Skype en Sí. ese tiempo. Pero luego, cuando ellos regresaron, faltó un viaje, como una parte del viaje, Ujú. que yo los animé y les dije, venga, vamos a Escocia, a conocer esa parte de Edimburgo, y justo nos cayeron los partidos de Colombia por allá. Y Ecuador Entonces mi también. suegro me dijo, mi suegro le gusta mucho el fútbol, y me dijo, Mm. sí, fuera una buena idea irnos por allá. Pero yo era con las ganas de ganármelos, o sea, de Claro, compartir claro, con ellos, obvio. como no pude compartir en el Mm. viaje. Y sí, estuvimos como una semana recorriendo Escocia, y justo vimos partidos de Ecuador, de Colombia, probando un buen whisky, ya nos hicimos muy amigos, y no, ellos, de Súper verdad, bien. desde que ¿Cómo te la llevas los ahorita con ellos? Bien. conocí, no, extremadamente ¿Y tú? queridos. ¿Cómo te la llevas con los papás de Santi? No, también han sido Sí, muy... muy queridos. Sí, porque al final yo estoy sola en Ecuador. Ujú. O sea, yo llegué totalmente... Te acogieron como una hija prácticamente, El me imagino. único Mm. que tenía era a Santi y Ujú. obviamente la familia. Y no, mi suegro la verdad han sido muy bien también conmigo. Ellos han sido muy especiales todo el tiempo. Bueno, hubo una oportunidad muy interesante que la hemos contado aquí un poquito como tras bambalinas, pero pues para que la gente sepa, ustedes son los dueños de Viajes y Viajes en Ecuador, la empresa con la que tú te fuiste inicialmente para Londres, que esa relación no empezó bien, al principio hubo una relación ahí como de amores y odios, y bueno, afortunadamente se pudo recuperar ahí el tema y ahora eres pues parte y dueña de Viajes y Viajes Ecuador. Contanos esa historia de cómo empezó tu relación con Viajes y Viajes, por qué empezaste como cliente y cómo terminaste ahora ya como una franquiciada y propietaria en Ecuador. Yo la primera vez que viajé a estudiar el inglés, yo los contacté a ellos y hice todo el proceso con ellos. Ese proceso la verdad me fue muy bien, todo lo que me dijeron me lo cumplieron. Entonces yo regresé
Y al la segunda vez, pues yo dije, no, pues vamos a la segura, yo ya viajé acá y ellos me responden. Ujú. Entonces en ese tiempo habían cambiado las regulaciones en Inglaterra y habían quitado la visa de trabajo. Ujú. Y solo había una que era de 10 horas. Y pues con O sea, habían Santi, quitado la visa de estudios con permiso de trabajo. con permiso de trabajo, solo se podía trabajar Solo en ese se momento podía- como 10 horas. Ujú. Ok. Entonces Santi me dijo, amor, asegúrate que esa te den, porque ya una vez tengas esa visa, pues aquí ya con los contactos, Ya Santi te decía amor en esa época. sí, ya me Ya, decía amor. ok. Mamita. Entonces ya ahí era más seguro conseguir el trabajo. Entonces yo fui, el programa que tenía viajes y viajes, la verdad no me llenaba mucho porque era muy parecido a lo que yo ya había estudiado, que era administración de negocios. Había otro que me gustaba más, que era un poco de marketing con otra empresa, pero ellos sí fueron claros y me dijeron no hay horas Pero de entonces, para trabajo. entender, a ver, tú ya habías viajado una vez con Ujú. viajes y viajes por inglés. Esta fue la segunda. En la segunda ya querías hacer algo más que inglés. Sí, ya era como un diplomado. ¿Y cómo fue eso? ¿Te hicieron una asesoría? ¿Fue Sí. presencial? ¿Fue en la oficina? ¿Cómo Fui fue? yo todo siempre ha sido presenciales Sí. con viajes y viajes. ¿Y y dónde en estaba la esa- oficina en ese momento de viajes y viajes? Eso estaba por la 10 del Poblado antes. Ok. Sí, O era sea, la estaba en el 10. poblado de la Sí, oficina. siempre ha sido como por el mismo sector, pero eran en la 10, sobre la 10 del Poblado. Ok. Incluso Sara creo que también me había asesorado. Ah, no, creo que ya estaban en donde están ahorita. Sí, y me mostraron todo el programa. Yo siempre les decía, pero seguro tienen horas de trabajo. Y me dijeron, ¿solo este programa? Sí, de resto no. Ok. Entonces, al final yo dije, ya, pues, O sea, lo elegiste por el trabajo. sí, porque Ok. también, aunque tenía unos ahorros y mis papás me estaban apoyando nuevamente, sí fueron claros, usted llega allá y se mantiene. Claro. Entonces yo dije, no hay problema. Cuando yo fui a Bogotá a recoger personalmente el pasaporte porque tenía la presentación de visa americana, entonces fui a la americana y y después iba a recoger fui primero a recoger el pasaporte porque de ahí me iba a presentar a la americana. Ok. Cuando me entregaron la visa de Inglaterra, claramente y en las letras grandes y No se puede, no, no permiso de puede trabajar. trabajar. Entonces fue como una emoción, pero también un susto porque y mi mamá me dijo, "¿Y de qué vas a vivir?" Y yo Ujú. quedé fría. Entonces, claro, pues le conté a él y él me dijo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No puedes venirte así. Entonces, pues Oye, pero es que 10 horas, de todas maneras, 10 horas de trabajo no es muy poquito también. sí, pero pues Pero con eso aguantaba, pues aguanta uno para sobrevivir sí, en sobre Londres. todo que te dan como la opción y ya pues teníamos algunos contactos que de cierta forma hay unas que te pagaban en cash y Ok, podías ayudar ok. con algunos contactos que ya habíamos hecho la primera vez, pero sí Ok. necesitábamos sí o sí que ¿Qué pudiera trabajos trabajar. tuviste tú la primera vez? Yo trabajé en Pizza Hut, empecé como host y terminé como mesera pues ya de piso. Y tenía uno que ese también me encantaba que era de eventos. Ese fue ¿Como en logística o qué? sí, algo así. Logística, ok. Pero, o sea, meseras igual, pero con una empresa y eran de logística, pero a mí el que más me gustó porque conocí lugares que nunca pensé que fuera ahí. Por ejemplo, trabajé en el ATP en las finales y como ya habíamos hecho unos cursos especiales de servicio, entonces nos tocaba servirle justo a los 8 mejores de tenis. Entonces ahí Oye, claro, esa percepción de que uno tiene de que esos trabajos, por ejemplo, ¿tú en Colombia serías capaz de hacer esos trabajos? En ese momento, ¿o no? yo O uno de cierta manera como que se abre un poco más cuando sale del país y uno dice, hago lo que sea. Yo creo que tenemos como esa mentalidad Ujú. que esos trabajos aquí no son tan bien vistos por la misma sociedad, ¿cierto? Pero yo aquí no trabajé como mesera, pero yo sí trabajé vendiendo tenis acá, incluso Ujú. en el Palacio Nacional, Sí, porque mi papá estuvo yo también trabajé en furioso. el Palacio vendiendo tenis en Mi algún papá momento. estuvo furioso conmigo, que porque yo me iba a trabajar allá y que todo, pero yo al final dije, papi, En diciembre, en trabaja. las temporadas. Sí, Tenía un amigo que tenía un almacén allá y en las temporadas le yo pagaba a tenía uno una por... amiga Sí, también y me dijo, Caro, ve tal cosa. claro, Nos fuimos No todas sé para dónde es. allá, en el en centro. el centro, en el hueco, ahí al Y lado. venden tremenda variedad de tenis. Y yo Bueno, creo bueno. que yo personalmente no me cuesta tanto hacer los trabajos porque yo sí he trabajado para poderme buscar para buscar dinero sin depender de mis papás de lo Ok, que me ok. fueran a dar. Pero obviamente sí creo que en nuestra cultura
Sí, como es que... más difícil. Uno como que allá va más predispuesto y uno como que le dicen, si hay que hacer de todo, pues uno Lo que pasa es hace. que, sabes que yo que tuve la oportunidad de vivir también en Australia, supongo que es muy parecido a Londres. A ver, uno que aquí, sobre todo en los países latinos, no sé si en Ecuador, pero por lo menos en Colombia, como que dependiendo de lo que uno haga también te clasifican, ¿no? Como Igual. que, pero por ejemplo en Australia, yo trabajé haciendo domicilios, trabajé también en eventos, trabajé en muchas cosas. Y ya al final en la fiesta, tomando el trago, usted es igual a todo el mundo y es más, casi que gana hasta parecido a lo que gana un O ejecutivo más. Sí. o un profesional, o más, Sí, Santi exactamente. tenía compañeros del trabajo que eran gente de muchísimo dinero y igual trabajaban Normal. ahí y no había problema. Los papás tendrían mucho dinero, pero obviamente la cultura ya de trabajar desde jóvenes y en lo que sea, sí Sí, de está. acuerdo. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces contando nuevamente la historia de cómo llegaron a viajes y viajes, entonces seguimos contando un Me poquito. fui Dale. entonces y ya sin horas de trabajo. Entonces yo regresé a Medellín y yo fui a Viajes y Viajes y decirles a ver qué pasaba, pues porque yo se suponía que era ese. Obviamente ahí se dieron cuenta que hubo un error de parte de ellos. O Eh, sea, básicamente te dieron una información que te decía que te permitía trabajar y que no cuando, se pudo, entonces ujú, tú dijiste, hey, fue una mala información y estoy exacto, molesta por esa situación. sí. Ok. Entonces ahí pues yo ya me tenía la despedida de mis amigos, Y ya estaba todo estaba listo. casi todo listo, entonces yo dije, mira, yo mañana vengo, me dicen qué hacemos y punto. Me fui con mis amigos, dos de ellos eran abogados, entonces yo les conté y obviamente como buenos abogados, caro, pero demandemos, ahí Ujú, hay plata, tal cosa. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues si me toca también, ¿cierto? ujú. Entonces al otro día que yo fui, ellos les había dicho qué opción tenemos. Ahí ya incluso Sara cada vez se había involucrado en el proceso, pues porque también era un proceso ya delicado. Claro. Eh, Sara Cadavi, la dueña de Viajes y Viajes Estudios. Ujú. ajá, ya están involucrados ellos. Y al final yo le dije, mira, yo la verdad, yo necesito sí o sí viajar. Yo sé que ustedes tienen el Ujú. guía tutor, que es una persona que recibe, yo como buena paisa pensando en mí, que recibe los estudiantes. Yo le dije, mire, lleguemos a buenos tratos. Ustedes me aseguran trabajo, yo recibo a todos sus estudiantes y nos vamos. Porque yo le dije, ustedes están siendo muy serios, ellos siempre me respondieron, la verdad fueron súper educados, todo me decían como que revisemos, miremos y todas las cosas. Entonces yo le dije, mire, yo necesito como 6 meses, es decir, yo hice la cuenta, lo que pedía la embajada, 1.000 libras en su momento por Ujú. 6, yo dije, son como 6.000 libras. Yo le dije, me anticipan eso y yo lo pago con trabajo. O no, yo creo que fue un Lo poco que pedía la menos embajada, ¿para qué? para subsistir en el mes Ah, ok, allá, como la La solvencia. solvencia la económica. Ok. solvencia. Ajá. Yo dije, yo me aseguro mi vida allá Ujú. y yo les trabajo. Y yo voy y O sea, descontando básicamente es como que adelánteme el pago. ese pago y yo lo voy sacando Y con, es. como guía total. Ok. Y como ellos en ese tiempo recibían bastantes estudiantes, todavía mandaban bastante a Inglaterra, Y entonces Londres es un destino fuerte para estudios, ¿no? Claro que sí, sí. Ujú. entonces pues yo también lo vi como una oportunidad Claro. de trabajo. Y sí, pues la verdad llegamos al negocio, ellos me anticiparon el dinero, yo viajé y empecé a recibir estudiantes. Entonces yo recibía a los estudiantes, yo iba por ellos al aeropuerto, luego les mostraba la ciudad, iba al colegio y les mostraba, les compraba la SIM card, el transporte y todo eso. ¿Cuántos estudiantes alcanzaste a recibir en esos 6 meses? Uy, bastante, ¿cierto? ¿Cómo será? Que Muchos. llegaban tantos que aquí a mí un amigo mío Me dio trabajo. le di ¿Qué toca trabajo. decir? Va, recíbame tal estudiante. Yo también traje como guía Sí, tutor. yo lo tenía tantos que incluso lo que me habían pagado en 2 meses Ya, ya, ya lo habías hecho. sí. Ok. Yo Y trabajé ahí, como guía tutor también Ah, en también. cine y súper bueno. Y creo que fue sí. de lo mejor que, pues porque para mí no era como trabajo. No, yo disfrutábamos, ¿cierto? Sí, para mí era como recibir Y creo que estudiantes. ahí Sí. empezó como que el amor a este negocio o la idea, porque entonces cuando lo metí a él a trabajar, a él fue la verdad la que se le despertó como el bombillito y me Bombillo. dijo, Ahorita hablamos Bombillo de siempre bombillo. y está. me dijo como, ¿y por qué? Y me dijo, ¿y esto por qué tan chévere? ¿Y cómo hacen? Y él me preguntaba mucho, yo la verdad súper inocente, él me imagino que en su cabeza estaba haciendo su estudio
Pero vos te consideras empresario, o sea, desde el principio, o esto fue una No, oportunidad, o sea, no. vos tenías más mentalidad de empleado y te fuiste luego abriendo una mentalidad de empresario, ¿cómo fue? pues mira, la verdad que yo vengo, mis padres han sido comerciantes toda la vida y creo que yo tenía como esa habilidad de vendedor, pero empresario jamás, Ok, no, nunca. ok. Vi nada más la idea, me parecía, como te decía, muy interesante el tema de que yo era solo y la gente que llegaba de Colombia, Caro los recibía, les tenía la SIM card lista, los Ujú, llevaba el primer día de clase, les tenía casi que trabajo ujú. y a mí me costó todo pero literalmente desde cero. Afortunadamente conocí gente muy linda, un amigo también que vivía de Ecuador en Inglaterra, que me ayudó con el empleo, en el cleaning cuando empecé y luego conocí a este brasilero que era el manager. Mi amiga también que me recibió o que me dio esa idea de ir, pero nada más. Pero sin embargo, Pero a ver, yo en parte de lo que Colombia veo, era impresionante. O sea, la sí, gente llegaba, Carlos no tenía empleo y al otro día tenía 3 trabajos y yo no por- tenía ninguno. porque es que, ¿sabes qué pienso yo ahí? Sobre todo que, a ver, los colombianos y los paisas, de cierta manera, tenemos una fama, no sé si bien ganada o qué, que somos muy trabajadores, muy echados para adelante, muy berracos y conseguimos trabajo en lo que sea Y muy unidos. y muy unidos. Pero sobre todo, esa parte que tú comentas, también los latinos, de cierta manera, pues como que a veces somos un poco sumisos y como que vemos que Sí, ser empresario es difícil sí, o sí, sí. pues incluso como que cuando uno hace un proyecto de estudios en el extranjero, a uno se le abre la mente y uno dice, hey, tengo más Sí, un posibilidades. abanico, ¿no? Grande. Exactamente. Entonces vos que sos una persona que crece o nace en un pueblito de 20.000 habitantes, no sé cómo es Ecuador, pero pues a nosotros usualmente la gente del extranjero piensa que somos de taparrabo y que aquí estamos en una selva y demás. Supongo que no es así en Ecuador. No, no, no. Bueno, Eh, sí, sí. No me pareció. pero, Tenemos pero, indígenas, pero hay pero muchas limitaciones. claro. ¿Cómo hacer? O sea, porque yo te veo a vos y vos siempre sos pensando las posibilidades, todo se puede, etcétera. ¿Cómo esa creencia limitante con la que creciste o ese entorno limitante con el que creciste, eh, cómo te abrís a ser empresario, a abrir al mundo y demás? Primero, ¿sabes que es una creencia limitante o no? Sí, sí, claro que sí, pero al final creo que todo lo aprendí de Caro, Y de los y- paisas. pero O sea, tuviste creo que creencias limitantes con tus padres que sí, tú sí, sí, dijeras, por supuesto. ok, De hecho, la historia de mi Bastantes. papá o de mis padres es que en breve ellos eran comerciantes y en un punto de la vida, antes de yo irme, económicamente venía muy mal, el negocio empezó a decaer. Ellos vendían telas en un momento, luego vendían textiles y bueno, finalmente mis papás quebraron. El negocio quebró, entonces todas esas limitaciones claro. que yo decía, vea, es que no es bueno ser comerciante. Esa era Y que le dicen a uno es, eso hijo, no consiga consigo un trabajo, hijo, buen, trabaja en es esto, hijo, correcto, o algo sea, estable, hijo, no se arriesgue, aprende hijo. inglés y Mm, empléate en una buena exacto. compañía y listo. Mm, Pero luego conocí a los paisas, a la paisa y a los paisas. claro. Y era un Sí, él me decía poco, mucho eso. Él sí, me era un decía poco, porque, pues él me preguntó como que, ¿y qué haces tú y todo eso? Entonces él me decía, pero ¿por qué en Ecuador no hay eso? Entonces, bueno, yo creo que de pronto a mí él lo miró las preguntas, pero a mí se me despertó de pronto la parte emprendedora. Que yo le dije, ¿cómo que en Ecuador no hay? Y me dijo, no, allá no hay ninguna empresa que te haga esto. Mm, Y yo, no. pero se había O muchos. sea, Yo no pero los conocía, ¿no? y yo le claro. dije, no, y como, entonces, claro, empezamos con la idea. Entonces yo le dije, ay, pero ahí está el negocio. Mm, Y él era como, cuando ya nos íbamos a regresar, pero no, ¿dónde nos devolvemos? ¿Pero dónde crees que consigamos un trabajo más rápido? ¿En Ecuador o en Colombia? Y yo decía, pero ¿por qué vamos a conseguir un trabajo? Ya tenemos la idea. claro. Está en Ecuador la idea para montar y él, pero no. Entonces él siempre me dijo, y me acuerdo, bueno, yo te voy a ayudar a que montes la empresa y ese va a ser para ti, para que tú tengas con qué O trabajar y sea, pensabas como distraerte. buscarte a ti tu trabajo y él Como buscar otra para- cosa. Y él decía, Sí. y yo ya luego me empleo, yo tengo muy buenos contactos que me van a ayudar a emplearme súper bien y todo eso. Y yo le decía, pues si es lo que quieres, yo no tengo un problema. Y siempre fue pensado así, pues ya llevamos O sea, 10 que vos años. en algún momento pensaste en montar Ecuador y ser tú la que estuviera ahí al frente y Santi haciendo otra cosa por ahí. Sí, Es que la ese fue el promesa fue objetivo. esa. Yo le prometí y le dije, Caro, "Bueno, es que al principio no sabíamos dónde regresar. Mm, Ella me propuso es que vamos a Colombia, mi papá tiene una escuela de conducción y te puedes emplear ahí. Y claramente, pues yo amo a mi suegro, pero no iba a trabajar con él. Entonces dije, no. Luego dijimos, bueno, vamos a Ecuador, hagamos un estudio de mercado a ver si esta idea funciona. Y ella me dijo, sí, sí,
Finalmente la de los riesgos. Pero lo y pensaban hacer con Viajes y Viajes, o en ese entonces No, no, pensaban no. era como independiente No, montar. no, sí. Fue con viajes Sí. porque Siempre yo pensaba trabajé viajes. para ellos Mm. y justo el último año que yo trabajé con viajes, que fue en el 2014, Sara Cadavid y Juan Camilo, los dueños, estaban haciendo un MBA en Londres. Entonces un día él me dijo, pero ¿por qué no le propones que Pero no? te viste con Sara y Juan Camilo allá. Sí, Sí, allá los 4. conocimos. Pero ¿cómo fue esa dinámica de, o sea, ustedes siguieron en relación luego de que tú trabajaste como Yo guía trabajé, tutor? desde que me fui, trabajé todo el tiempo con ellos. Y hablabas con Sara. No, No. yo nunca hablaba con Sara. Hablaba con el de Relaciones Internacionales, que era mi jefe. Ok. Y justo incluso él está ahorita en la industria, que era Daniel Saldarriaga. Que está en Adpal en Canadá. No. No, No, Daniel está en Bayswater. ¿No? en Basewater. Ajá. Ajá. Él, Ok, Daniel. sí. Entonces Daniel me dijo, Caro, mira, Sara Cadavid va, y pues necesito que lo recibas, pero o sea, él me lo decía te como ponía como parta. anfitriona, como para... Sí, como que estés pendiente, Sí. les recibas y les ayudes en lo que ellos necesiten y tal Ok. cosa. Entonces yo le dije, amor, vienen los dueños, Ahí está la aquí fue oportunidad. la oportunidad. Y él me decía, sí, pero no, y segura. Y yo, no, aquí fue, vamos, los invitamos a un cafecito y los convencemos de que nos vendan. Pues la verdad no sabíamos ni qué íbamos a hacer, pero él decía, algo debemos de sacar. Sí, lo que pasa es que la marca no tenía ninguna Franquicia, no era nada. No existía este modelo. Ok. Simplemente O nosotros... sea, ustedes fueron la primera franquicia. Sí, pero Realmente, pero no le la idea de llegamos- franquicias surgió a través de nuestra necesidad Ok. y que cuando se lo propusimos, ellos sí fueron claros y dijeron, este siempre ha sido el sueño de don Humberto de llevar la marca a otros países. Sí. Entonces también estuvieron súper abiertos como, revisémoslo. Ajá. Qué bien. Sí. Y bueno, tomamos entonces, el café y conocimos a Juan. A Juan Camilo y Sara. a Sara. Sara. Ok. Muy queridos, ellos muy abiertos, pero en primera instancia lo que les propusimos fue que nos dejaran ayudarles a las extensiones de visa de la Desde gente que Londres. ya estaba en Inglaterra. Ok. Nos dijeron que sí, que claro, que ellos estaban abiertos y bueno, y así empezó. Hasta que llegó esta idea de devolvernos y nos volvimos a reunir con ellos. Ahí sí en Medellín. No, fue allá, acuérdate, que cuando nos sí, volvimos sí. a reunir y le dijimos, mira, ya nos vamos a devolver. Y pues a Caro le iba muy bien en esto de las recogidas con los estudiantes, era la que mejor calificación tenía, le iba muy bien. Y le dijimos, Sara, mira, nos vamos a devolver, ahí esta idea. Bueno, para esto habían pasado muchas cosas, habíamos conocido en esa casa de Fulham Ok. a su hermano. O sea que conociste a Lucas, su hermano, por accidente y no sabías No, que era Viajes y Es Viajes. que acuérdate lo que te conté. Sí. Allá todos bueno, en mi círculo donde yo estaba, todos eran de AFID y eran amigos. Entonces mi amigo, Juan Felipe, era amigo de Lucas. Por eso, pero que Lucas fuera de Viajes y Viajes, hermano de Sara, fue una coincidencia. Ah, sí. 100%. O sea, imagínate. En una coinci- fiesta Sí. 100%, de sí, Halloween. 100%. Total. Los amigos de él nos Pero tú dijeron- sabías que estabas hablando con Sara y que Sara era hermano de Lucas. O sea, ya No, en algún en la momento lo fiesta de relacionaron. ¿o no? Halloween yo no sabía. No, Yo no sabía que él era Luke. Pues que él es que él ni siquiera trabaja para sabíamos viajes. quién era él. Ok. Solo había un país ahí, nos hicimos amigos. Fue cuando en la fiesta ya me dijo Juan Felipe y me dijo, ay, claro, él es el hermano de Sara, él es también dueño de Viajes y Viajes. Y yo ya como que Ahí es ya mi la- jefe ahí ya al la final. tarde. Y Ok. yo, ya, Sí, 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 hola, ¿cómo Y estaban disfrazados igual. De micos. Claro. Sí. Entonces estábamos en una fiesta, habían 60 paisas y yo, porque siempre eran los países con los países y pues no sé por qué siempre me acogieron de la mejor forma. De hecho, yo no sé, a veces siento que mi segunda nacionalidad debe ser esta. En Claro, Ecuador le sí, dicen sí, que sí. sí él es colombiano. Claro. Porque me acogieron de la mejor forma. Yo jamás sentí discriminación, bullying. Hmm. No, nada. Más bien eran muy queridos. Ok. Gente extremadamente amable. Pero extremadamente amable. Yo no había conocido a alguien así. Me acogieron en su grupo y me invitaron a esta fiesta. Fuimos a la fiesta. No teníamos disfraz y Juan Felipe, mi amigo, dice, oye, Santi, faltan unos disfraces para unos amigos. Hay un amigo que acabó de llegar de Medellín, comprémosle uno. Bueno, compramos unos micos. Era él, era Lucas. O sea, tú compraste el disfraz para Lucas. Juan Felipe. Ok. Entonces él compró el disfraz y bueno, nos hicimos amigos y en esa noche conversando, como yo era el bicho raro de la fiesta, porque yo era el único ecuatoriano, él me dijo, venga, ¿y qué haces aquí? Bueno, nos hicimos amigos y le dije, ya, montemos un Viajes y Viajes en Ecuador. Y dijo, me gusta la idea. Mi papá siempre ha tenido ese sueño de expandir la marca por el mundo y habla con mi hermana, ella maneja el tema de educación. Así que luego nos reunimos con
con Sara y me acuerdo que pusimos una fecha, quedamos como, venga, Diciembre, el ¿no? 20 de diciembre o el 15 de diciembre, En Colombia. nos vemos en Medellín Ok. como para poner esto sobre Sí, la sí, para darle mesa, forma. presentárselo a mi papá y que vamos por algo serio. Ok. Y quedó así en una conversación nada más de un café, bueno, chao. Y sí, nosotros compramos el tiquete y nos reunimos aquí en Medellín. Dos preguntas ahí, Santi, a ver, o a los dos. Entonces, con esto que nos están contando, entonces ahorita que hablamos de las oportunidades como el barquito, entonces, ¿las oportunidades se dan o uno crea las oportunidades? ¿Quién quiere responder? Yo creo que ambas. Ujú. Muchas se dan y es cuando uno tiene que tener el de decir sí, esa fue. Y uno tiene que estar Y preparado para las sí, oportunidades también, es decir, sí. disponerse uno para las oportunidades, pero también irse Pero uno preparando. también las puede crear. O sea, por ejemplo, yo siento que la opción de vidas y vidas fue también algo más creado por parte de nosotros, porque Ujú. sí lo trabajamos, sí lo Claro. buscamos y estuvimos, venga, miremos, hagamos y todo. Y que en su momento pues nos dijeron que sí, pero creo que si también nos hubieran dicho que no, nosotros de pronto sí hubiéramos seguido con la idea, Porque es que, ¿cierto? a ver, con la historia que ustedes me cuentan y mi propia historia, yo pensaba como en dos cosas en estos días y uno dice, hay dos cosas en las que uno debería invertir mucho en la vida. La primera es a conocerse uno mismo, ¿cierto? Que pues, no sé, yo creo que Santi en estos días nos reíamos porque Santi dice, yo siempre, ¿por qué me encuentro con ese tipo de personas? Que son como locos que hacen una cosa a la otra, pero yo en mi vida personal he invertido mucho en conocerme a mí mismo, ¿cierto? Y todavía siento que sigo conociéndome y demás. Y en eso pues no escatimo en gastos, a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero cuanta terapia exista, cuanto retiro, cuanto no sé qué, me gusta mucho aprenderme a conocer. Entonces en eso no escatimo en gastos. Y lo segundo, en viajar y tener proyectos por fuera, ¿cierto? Porque siento que eso le abre la mente a uno y aquí lo hablábamos en otras entrevistas, pues está bien hacer país, pero también cuando uno se abre al mundo, se da cuenta que hay muchas oportunidades que incluso uno le puede aportar al mismo país de uno, ¿no? Creo que ese fue como nuestro caso y eso es lo Sí. que, ese fue como la idea inicial de Viajes y Viajes en Ecuador, ¿cierto? Porque él veía que muchos colombianos viajaban y muchos también regresaban y obviamente Colombia crecía como país. ¿Tú Y quieres él- mucho Colombia? Yo sí. ¿Te yo duele la- Colombia? Claro, cuando está mal y pues ahorita como ver la situación de muchas cosas, sí me duele. Y yo creo que tienes algo ahí, pues que te toca las fibras y es tu mamá pues, que fue policía y estuvo en esa Claro. época tan fuerte de Pablo Escobar y todo eso. Cuando te mencionaban Pablo Escobar por fuera, ¿qué Yo pasaba? creo que mira, ahorita me pasó el escalofrío otra vez. Yo sé. A mí me dio muy duro porque la época de Pablo Escobar para mi mamá, o sea, mi mamá se embarazó de mi hermana Estaba en riesgo todo el tiempo. para no estar en riesgo, para que no la sacaran a la calle. Y obviamente era policía y en ese momento que pagaban los ¿Vos 2 sabías, Santiago, millones. que le pagaban a la gente por matar policías? Sí, no, Caro me Sí, ha yo le contado hemos esa historia contado. Es y que eso es tenaz. duro. eso Y es- obviamente pues mi mamá tuvo protección en el barrio porque los mismos pandilleros en ese momento de ese barrio querían muchísimo a mi abuelita y le dijeron no se preocupe que con su familia no nos vamos a meter porque no solo era mi mami la policía. En Robledo. Ajá, no solo era mi mami, ¿Qué era parte de Robledo? Robledo, ¿qué Robledo Pale- Bello Horizonte. Bello Horizonte. No solo era mi mami, era mi abuelo, Ujú. era mi tío, la esposa de mi tío, otra tía. Entonces eran bastantes los que en mi familia eran policías. Mm. Entonces, claro, ¿Y alcanzaron a matar a alguno, no? no, pues Ok. porque ellos la verdad era de cierta forma una banda que les dijo no se preocupe que nosotros los protegemos. Pero mi mami sí a veces se iba y ella siempre se despedía de mí como Como esta la es la última última vez, vez. claro. Que ese tema es súper sensible, Santi, pues yo creo que ya lo sabes pues, de boca de Caro, pero nosotros los colombianos cargamos con esa historia un poco en el extranjero, porque, a ver, yo creo que ni siquiera lo hacen de mala voluntad. Ah, Pablo Escobar, porque es que muchas veces la historia, como se cuenta afuera, Se ve muy eh, comercial, muy bonito. muy comercial y un poco como si fuera Robin Hood, ¿no? Sí, Como sí, que él sí, le ayudaba sí. a los pobres, y en verdad sí lo hacía, pero también era Con otras doble. cosas muy dañinas las que hacía. Entonces la gente no logra dimensionar el daño que nos hacía los que vivíamos acá. Y yo creo que Caro y yo podemos ser contemporáneos y vivíamos la violencia, pero súper latente. Yo no con policía cerca en la familia, pero sí me acuerdo que la bomba en tal parte y estallaba, entonces uno no sabía si iba por alguna parte y ahí iba a estallar una bomba. O sea, en verdad fue una cosa muy delicada. Y pues, obviamente, desde el punto de vista comercial, la gente le saca provecho al tema para series, películas, porque es una historia como en otros países tienen sus historias y también les duele.
Pues en el caso, por ejemplo, cuando yo fui a Alemania, en su momento uno quiere visitar los campos de concentración, pero a los alemanes no les gusta que uno hable mucho del tema tampoco y también se sienten tristes por esa situación y les duele. Pero entonces a vos cuando te mencionaban Pablo Escobar por allá No, ¿peleabas o qué? Yo me iba. Él como que, pues muchas veces, claro, ya estaba con él, me decían Pablo Escobar, y él por dentro como que yo me imagino que decía, la cagaste, Sí. la cagaste. No hablen de eso. Porque Y Se le yo metió no, yo la sí. verdad, yo le decía, mira, eso no es Colombia, y me paraba y me iba, porque pues no, obviamente no me identificaba, y sobre todo que a mi familia nos dio muy, muy Pero sabes que, fuerte. claro, yo creo que también es responsabilidad nuestra, pues no sé si todavía te moleste tanto, pero también es responsabilidad nuestra educar a las personas, Sí, no, porque a mí claro. cada vez que lo Al hacen, principio, yo sobre no me todo, engancho, sino que al principio cuento. sí me dio muy duro. Mm, Ya después también les decías como que no solo es eso, y yo conoces Shakira, conoces Carlos Claro. Vives, conoces tal, y creo que también por eso ahorita tantos artistas colombianos han dado de pronto No, y por otra ejemplo, yo vuelta. en los últimos viajes cada vez he sentido menos el tema de Menos, Pablo sí. Escobar y más el tema de y Ahorita Karol ya me G dicen, y J sí. Balvin Las y nuevas Maluma y... corrientes. Ya ahorita Sí. rara vez te dicen eso, y Mm. por ejemplo, pues ya ahorita en Ecuador uno me dice, ay, ¿dónde es? Ay, de Medellín, ay, me encanta Medellín, que Karol G, que... Pero sabes que a mí una pregunta que me chocaba y me molestaba, todavía incluso me molesta, es cada vez que le preguntan a uno, ¿Where are you from? ¿Para qué? Siempre antes es de dónde eres. Como si eso cambiaran algo las cosas, Como para ver de pero qué hablamos. y como a veces uno como colombiano, no sé, como ecuatoriano, pero pues sí en Sudamérica tenemos países que ya estamos muy estigmatizados, cada vez menos, pero lamentablemente pues como que lo relacionan como si todos fuéramos iguales a los que han hecho algo malo. Entonces eso Total. por ese lado. Bueno, entonces tú quieres Colombia, de cierta manera, ¿quisieras volver a irte a Colombia o no? Obvio, pues también era como un convenio que hacíamos 10 Ya, años ya en... llevas 10 años por allá. Pues te me rompió la promesa. ¿Por qué? Porque es que la promesa fue, cuando regresamos, le dije, venga, yo le voy a ayudar 3 años. Vamos a montar esa empresa, yo voy a trabajar contigo, te voy a abrir puertas, te voy a apoyar en lo que pueda. Ya a los 3 años me voy a buscar otro empleo. ¿Quién a ver dijo qué vos? hago. Sí, sí, Ese sí. era el negocio. Ese fue el negocio para que ella venga a Ecuador. Mm. Y bueno, empezamos la compañía, los dos Solitos. solos. Eso era muy chistoso porque yo era el vendedor y Caro la persona que hacía el proceso de Administrativa, financiera, visados, todos esos procesos. temas. Ajá. Ok. Todo lo demás. Pero- Eso lo vendí yo, todo lo Pero demás. yo al principio le dije, Carito, venga, usted no hable. Entonces ella me decía, ¿pero por qué? Porque lastimosamente en ese momento en Ecuador había ese paradigma o esas creencias de que la gente colombiana era narco, Ladrones. y No lo me vas a que sea, robar. ¿no? Ajá. Entonces yo le decía, venga, no me tumbe el negocio. Yo hablo con la persona, con el papá, le explico del programa y todo. Y ya cuando me compre, apareces tú y le entras a la visa y todo. Y así fue. Empezamos a trabajar y bueno, pasaron los 3 años. Le dije, Caro, ya es hora de que me vaya. No, mira, ayúdame, es que estábamos en pleno crecimiento. Ahí estaban cuántos, ¿eran ustedes dos solos o ya tenían equipo? No, A los en los 3 3 años años ya ya. estábamos aproximadamente unas 15, 18 personas. Íbamos muy bien, entonces le digo, bueno, me dijo, venga, ayúdeme a abrir la oficina de Guayaquil. Y se va, usted conoce Guayaquil, estudió ahí, tiene su gente, usted es costeño. Bueno, abrimos Guayaquil y le dije, bueno, Caro, Ya Eso me- fue en el año 3. En el 2018. en 2018. Ok. Le En dije, Carito, 2018 listo, abrimos nuestra Guayaquil. oficina de Guayaquil quedó abierta, ya está caminando, me voy. No, pero es que mire que todavía no, No, ahí se vino hace- pandemia. no se No, asienta. vino Ah, bueno, sí. pandemia. Les Vino pegó la duro la pandemia, muy Sí, duro, muy claro, duro. muy duro en nuestra industria, regresamos de eso y le dije, Carito, yo creo que es hora de diversificar, la pandemia también nos enseñó a eso. Me dijo, no, pero hagamos una cosa, mi papá, su familia es de Cuenca, de la tercera ciudad más importante de Ecuador, y me dice, ¿por qué no abrimos una oficina ahí y aprovechamos y visitamos a ¿Tú? tus padres? Pues, No, ¿quién no. decidió abrir? Yo le dije, Ok. Carito, Ah, no, hagamos. ambos, sí, yo Sí, le sí, decía. hagamos, Ok. nos Yo le gustaba. dije, ahora abramos Cuenca y te vas. Es una Ok. oficina, es una ciudad muy linda, pequeña, y bueno, Caro me dice, sí, Santi, es una buena idea y tenemos un gran motivo para visitar a sus papás, a mis hermanos. Entonces, bueno, abrimos Cuenca y le dije, ya es hora de irme. Pero Hermano, Santi, han pasado 10 años, te ves haciendo otra cosa han pasado después. 10 años y no he podido irme. ¿Y te ves haciendo otra cosa? No sé. Yo No sé, creo que es ya que, no. Yo creo que sinceramente, vamos a cambiar los papeles. Sí. Ahorita sí. el objetivo es que yo voy a diversificarme un poquito porque
yo soy más emprendedora, entonces cuando ya está algo muy montado, muy estructurado, ya como que sientes que el ciclo y necesitas crear cosas nuevas. No, y ya necesita muchos temas ya financieros, macros y todo, y ya eso no me gusta a mí. Okay. Entonces ya como que es mucha cosa, entonces no ya lo disfrutas. Prefiero un financiero, un contador, y yo puedo tomar decisiones, pero no es lo que me gusta. Entonces yo ya le dije, no, mira, cambio a él, sí tiene una habilidad que ha desarrollado en la parte de mercadeo que no sabía que le gustaba. Entonces él es muy estratégico. Entonces ahorita la idea es como yo voy a seguir con la parte administrativa, pero ya solamente más para decisiones y números, porque también es mi fuerte. Pero el que va a enfocarse más en viajes y viajes, y yo soy la que me voy a diversificar en este momento. ¿Diversificar en qué? En otras opciones. Pero en otras industrias, otras cosas diferentes. Sí, queremos mirar otras industrias. ¿En Ecuador o por fuera de Ecuador? Por fuera. Por fuera. No, no queremos, o sea, siento que le hemos metido muchas ganas a viajes, pero Carolina y Santiago no queremos depender solo de viajes. Okay. Entonces él lo va a hacer. Ahorita estamos mirando incluso otros países para crecer con viajes, pero también queremos por otro lado diversificarlo. Okay. Y al final le dije, mira, tanto que jodimos y tú eres el que te vas a quedar adentro. Pero es que si se dan cuenta, la historia que ustedes nos cuentan es una historia no planeada. O sea, todo se va dando como, y no planeaba hacerme novia de esta persona, y no planeaba casarme, no planeaba vivir en Ecuador. Muy interesante. No, lo que pasa es que al final yo amo lo que hago. De verdad que hasta el día de hoy, Juan, sí te puedo jurar que yo no he trabajado. O sea, llevo 10 años sin trabajar. Sí. Desde que volvimos, siento que llevo 10 años sin hacer nada. O sea, sin trabajar, me la gozo, me la disfruto. Así como Caro ama Colombia, creo que yo amo Ecuador y ese fue el objetivo. Y le ayudo al país. O sea, siento que hemos... ¿Cómo está el país ahorita? Pero antes de esa pregunta, el objetivo de nosotros dos siempre fue darle a Ecuador las oportunidades que pronto veíamos que Colombia tenía, que era mandar estudiantes y que regresaban y aportaban al país. Armar comunidad también de cierta manera. Y que aportaban al país. Y la verdad, ese fue nuestro objetivo. Y eso es lo que disfruta Carolina y Santiago, de mandar ecuatorianos al exterior, de verlos cuando regresan y esas historias de éxito. O sea, ahí sí, eso creo que es lo que nos llena más. Y cada que escuchamos una historia, nosotros pues ya ahí en la noche acostados como que, mira, otro más, otro que está ayudando, otro de éxito, porque sí creemos mucho que la educación sí cambia a los países para mejor. Y a las personas, ¿no? ¿Tú ahora tienes un propósito de vida o no? ¿Has pensado en eso o no lo has pensado? No he pensado mucho, pero sí siento que mi propósito de vida es empoderar a las personas para que saquen su mejor versión de sí y aporten en algo. Ok, muy bien. ¿Y tú has pensado en un propósito de vida? Sí, total. Yo creo que mi propósito es que la gente conozca el mundo. Que sepan que hay millones de oportunidades fuera. Y como decía Caro, pues cuando volví, mi sueño es y creo que será hasta los últimos días de mi vida, ayudarlos, especialmente a la gente de mi país, ¿no? Que es un país pequeño, golpeado como toda Latinoamérica, con momentos dulces, pero también con momentos muy amargos, muy tristes. ¿Pero cómo está Ecuador? Que te lo preguntaba. ¿Cómo está Ecuador? Actualmente el país atraviesa una oleada de inseguridad que la vienen combatiendo, pero pareciera por ratos que nos gana, ¿no? La población parece mucho el Medellín de los 90. Sí. Pues, pero por otro lado siento esa felicidad de que los dos hemos hecho posible hasta hoy más de 5,000 sueños cumplidos, más de 5,000. Suena un poco comercial, 5,000 ¿no? personas que han viajado. Pero más de 5,000 ecuatorianos que han podido cruzar fronteras en diferentes partes del mundo, y cada vez que escuchamos un testimonio de estos que nos eriza la piel y nada, nos ponemos felices. ¿Cuántas personas tienen el equipo ahorita ustedes? Ahorita son 60. Pues sí, un poco más de 60 personas trabajando directamente para cumplir esos sueños, ¿no? De los estudiantes. Pero como te digo, lo que más nos llena es saber que finalmente ese sueño que yo tuve cuando estuve solo, que no tenía como esa conexión con gente o algo, ha cambiado mucho. Ha cambiado, y tú vas ahora a Australia y hay muchísimos ecuatorianos. Siento también sentimos nosotros que en Ecuador hubo un antes y un después en la educación internacional. No por nosotros. Finalmente nosotros solo aportamos un granito para que la gente conozca el mundo, pero
Afortunadamente, Juan, en la actualidad Ecuador está lleno de oportunidades, por ejemplo, de colegas como nosotros en muchas compañías de educación internacional que antes no habían. Existían muy buenas, compañías muy buenas, muy sólidas, de gente muy honesta, pero quizás las opciones eran un poco limitadas. Desde que nosotros llegamos en el 2015, Ecuador se puso en el mapa. Se puso en el mapa de la educación internacional y actualmente semanalmente o quizá cada 2-3 días nos visitan representantes de muchas instituciones a nivel mundial, y era quizá en su momento un sueño de ver un ecuatoriano triunfando en Nueva Zelanda y ahora lo tenemos en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en España. Sí. Y pues finalmente eso es lo grato. Yo siempre le he dicho a Caro que esa parte es la que borra cualquier dinero o cualquier salario que tengamos. Y siempre hemos dicho que el día que perdamos eso, pues ya no hagamos este negocio. Sí, el día que se nos va esa esencia, y ya no. Y seguimos con esa, cada que nos cuentan una historia es como, mira, pues algo aquí como que es súper chévere. No, yo los admiro a ustedes mucho, sobre todo porque, a ver, yo ya estoy en la industria también trabajando con ustedes, ahorita desde Chile, pero siempre Ecuador ha estado en el radar, o sea, lo han hecho muy bien y yo he pensado, ¿y qué es lo que hacen tan bien? Ustedes obviamente me han contado, pero creo que justamente lo que acaban de mencionar, esas ganas, ese deseo de que sea mucho más que vender algo, es cambiar la vida de las personas. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido el éxito de ustedes en Ecuador? Pues yo creo que trabajar duro. Trabajar duro, estar ahí. ¿Y creen que si no están en el negocio, pues, eso cambia o no cambia? Más allá de los dos, siento que hemos tenido la fortuna de crear un equipo formidable. O sea, un equipo Tiene muy buen equipo. Es un equipo o sea, que sin ellos nosotros somos, obviamente no funciona, ¿no? Sí, somos las cabezas, pero los verdaderos protagonistas son nuestro equipo. ¿Todos ecuatorianos? No, hay de todo. No, bueno, ¿sabes qué? Fue algo que implementamos, o quizá que yo lo pensé indirectamente sin decírselo a ella, que era que yo necesitaba crear un ambiente donde ella se sienta contenta. Los paisas tienen algo de bueno, creo yo, para mí es admirable, que ustedes quieren mucho a su tierra, y aunque vivan en China, quieren comer chicharrón, quieren que el clima sea igual que el de Medellín, quieren que la gente sea igual, y obviamente eso no pasa. Entonces trataba yo a ella de formarle un ambiente, como no podía formar un ambiente paisa porque estamos en Quito, tratarle de formar un ambiente internacional donde ella no se sienta muy extranjera o que no se sienta cómoda. Sí, entonces, pero a Sara le gustan las conchas negrasadas. Ah, no, ahora ya es feliz. Cangrejos. Ya cambió el chicharrón. Sí, en nuestro equipo tenemos una compañera de Venezuela, gente de todas partes de Ecuador, desde del norte a sur, de este a oeste. Tenemos un compañero afro, tenemos una colombiana, hemos tenido compañeros de Argentina, hemos tenido mucha gente de Venezuela también. Entonces, hace parte de que ella se sienta cómoda, ¿no? No creemos también mucho en el talento de la gente, más que de dónde viene o sus creencias o esas cosas. Claro, si tú en este momento te encontraras con esa Carolina cuando tenía 7 años, no sé si esa época fue la época esa difícil, y tú tenías sueños en ese momento, ¿qué le estás debiendo a esa niña de 7 años que soñaba con algo y que no lo has cumplido? Y que te sientes en deuda. Pues yo creo que casi que lo que he soñado lo he tratado de encaminar. ¿Qué me faltaría? No, yo creo que todo lo que me propuse desde muy chiquita lo he encaminado. Sí siento que, bueno, a mí me encanta, como se lo he mencionado a él, ayudarle mucho a las mujeres. Yo sí creo que me encanta empoderar mucho a las mujeres y ayudarles. Y eso es como que lo que vengo trabajando últimamente. ¿Por qué tan importante eso para ti? ¿Algo por tu mamá por ahí o no? Creo que mi mamá es bien feminista. Entonces sí me inculcó un poco eso. Y también siento que a las mujeres nos ha tocado un poquito más duro, ya que siento que no, porque ahora ya muchas abusan de eso. Sí, ya feminazis. Sí, ya siento que a veces ya van al extremo, porque ya entonces también todo fácil y no. Pero creo que estamos en un mundo en el que ahorita todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces no importa si eres hombre, mujer o otro género, ¿cierto? Ya con tantas cosas. Yo siento que ahorita el que se lo proponga lo hace. Entonces yo siento que ahorita a esa niña de 7 de pronto le debo pensar
pensar un poquito más en mí como persona, porque a veces trato de solucionarle la vida a todos a mi Sí, alrededor sí. y Y no me he pensar más en enfocado ti. mucho en mí. Ok. Y siento que eso lo vengo como sintiendo hace un poco y de pronto no quiero que pierda la esencia de la niña de Carolina, esa niña que le gustan muchas cosas, que de pronto ahorita me gustaría, o ese es uno de mis objetivos para este año, como que Pero pensar no, más en no mí. sientes que eso de pensar en ti de cierta manera, al tener dos hijos, porque tienen dos hijos muy pequeños, ¿de cuánto es? ¿De 7 uno y de Y 3 de el otro? 3. Y de 3. De 7 y de 3. Eso no te quita ese espacio de pensar en ti y pensar más en los niños. Porque de Puede cierta ser. manera es un reto muy grande, ¿no? Sí, claro, no, o sea, ahorita Mm. mi tiempo, el 100% se lo lleva mis hijos y mi trabajo. Ujú. Entonces a veces siento que no me dedico el tiempo a mí, pero creo que ahorita ese tiempo que me quiero dedicar a mí es también en función de mis hijos, estar más con ellos, más en función de plan de un niño de 7 años. Ok. ¿Eres feliz, Caro? Yo sí, Sí. yo sí. Bueno, Santi, usted se encuentra con ese niño de 7 años de, ¿cómo se llamaba el pueblito? Saruma. De Saruma. Allá tú con taparrabos corriendo. Es muy lindo, es muy lindo. Ese Es un pueblo niñito de mágico. taparrabos de 7 años, mentiras. ¿Qué le debes a ese niño? O sea, que ese niño que soñaba cuando tenía 7 años y que tú digas, hombre, no le cumplía a Santiaguito. ¿Te quiere que le diga la verdad? Ese niño me debe. Ok. De verdad, ese Bueno. niño me debe. ¿Por qué? Porque cumplí, le Porque no tenía le quizá- rompí todas las expectativas. Ujú. Sí. Probablemente le debo una pequeñita, pero del resto quedó muy bien pagado porque ese niño soñaba en llegar a una gran ciudad del país, crecer, tener un buen empleo, tener una persona al lado, pues, que lo acompañe por toda su vida. Pero a ese niño quizás no soñaba con tener una esposa extranjera, pues la mujer que tengo ahora, no soñaba con tener esos 2 hijos maravillosos que tengo, no soñaba, quizá como que le rompí todas las expectativas. Sí le debo que no llegue a ser jugador de la NBA. Eso pensaba. Esa Ajá. le debo, pero bueno, quizá en la vida, como persona, siento yo y me siento más que pagado por la vida, ¿no? Por lo que Ok. tengo, por lo que soy, por lo que he logrado formar en ¿Eres mi feliz, familia. Santi? Sí, completamente. Creo que, bueno, soy muy creyente y creo que la vida me ha dado más de lo Buenísimo. que yo me tenía previsto, ¿no? Así que ese pelado Buenísimo, me tiene que buenísimo. pagar. Bueno, no, ya estamos llegando al final de Vivir Sin Límites. Algo que sientan que nos faltó por hablar, algo que quieran comentar. No, yo creo que ¿Estamos listos? Más que comentar, es como decirte que aquí siempre vas a encontrar gente que está para apoyarte a ti en el proyecto de Gracias. Chile, a la no somos compañía. egoístas, la verdad. Pero Eso me he dado cuenta muy más que bien. la compañía es como seres humanos. Nosotros, o por lo menos lo que pude aprender de todo este camino, de los 40 años que llevo en esta vida, es que la persona abierta, la persona que conoce gente. Mi amigo Juan Felipe me mencionaba esa frase todos los días en Londres por los 2 años que vivimos juntos. Me decía, guagua, es mejor tener amigos que plata. Es mejor tener amigos que plata. Y creo que tiene toda la razón. De Así acuerdo. que eso me grabé tanto que en la actualidad creo que es mejor tener amigos que dinero. O si uno tiene las dos, buenísimo. Amigos y bueno. plata, buenísimo. Sí. Combinación perfecta. Bueno, Pero hombre. gracias Juan, y de verdad, Gracias, Bombillo. un espacio muy Gracias, Caro. especial. Lo Nos invito a que vemos. conozca el Bombillo. El Listo. Bombillo es un equipo de fútbol Ok. muy famoso en Ecuador, es Emelec, el cual Ok. soy fanático y bueno, Santi Caro hoy de Viajes y Viajes Ecuador. Muchas gracias. a ti No, a ti por por la el espacio. invitación. Nos vemos. Gracias.